primeras clases yo les mencionaba lo que tenía que ver con volumen, forma, cuerpo, ¿cierto? Porque si uno miraba a nuestro alrededor, yo ahora en este momento estoy haciendo el ejercicio de mirar a mi alrededor, y todo lo que yo veo a mi alrededor tiene una forma definida, ¿cierto? Hay objetos que no tienen forma definida, pero, o objetos que adquieren la forma de un envase, ¿cierto? O hay otras cosas como por ejemplo el oxígeno, que yo no lo veo, pero yo sé que está presente y sé que tampoco tiene una forma definida porque se va a adaptar en el espacio en el que se encuentre, ¿ya? Por lo tanto, lo más importante y el concepto básico que nosotros tenemos que decir primero, ¿cierto? Tiene que ver con que eh, todo lo que nos rodea es materia, ¿ya? Todo lo que nos rodea es materia. Y cuando hablamos de que es materia, estamos diciendo de que, número uno, tiene una forma, puede ser definida o no definida, o definida con respecto al recipiente, ¿sí? También podemos decir que se encuentra en distintos estados, que de hecho lo que más nosotros podemos ver a nuestro alrededor en estado es estado sólido, ¿cierto? Y que también podemos decir que estos materiales pueden cambiar de estado, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros, bueno, aquí está lo que yo les mencionaba, ¿sí? Que nosotros podemos ver objetos en distintos estados de la materia y que obviamente estos pueden sufrir cambios, ¿sí? Cambios de estado de la materia, pero también pueden sufrir, chiquillos, cambios en su composición física o en su composición química, ¿ya? El primer estado de la materia, chiquillos, que vamos a revisar, tiene que ver con el sólido, ¿ya? Recordarles que el sólido, ¿sí? La gran mayoría, como yo les mencioné, de las cosas que nos rodean son cuerpos sólidos, ¿ya? Y una de las características principales de los sólidos es que tienen una forma y un volumen constante. Y cuando hablamos de forma y volumen constante, estamos haciendo referencia a que no tiene modificación su forma cuando uno la ve. O sea, si yo, por ejemplo, yo en este momento estoy viendo una tele, y si yo toco esa tele, la tele no va a cambiar de forma porque es sólida, tiene una forma constante, un volumen constante. ¿Cuándo puede cambiar esta tele de forma o de volumen? Por ejemplo, si yo la rompo, obviamente ahí puede cambiar. Si yo la quemo, ¿cierto? Bueno, ahí estoy siendo un poquito más drástica, pero en este caso ahí sí puede cambiar de forma o de volumen, ¿ya? Luego tenemos los líquidos. Si bien los líquidos, cuando uno los coloca en un envase, ¿cierto? En lo que sea, digamos, ¿cierto? En un envase, en un pocillo, etcétera, el líquido va a, en este caso, adquirir ese volumen y esa forma que le da el envase. Por ejemplo, acá, si yo lleno esta botella de agua hasta acá arriba, el líquido va a adquirir la forma de este envase. Si yo le echo esta agua en el vaso, el líquido va a adquirir la forma del vaso, ¿ya? Y el líquido, recuerden que va a adaptarse al recipiente que lo contiene, ¿ya? Cualquier tipo de recipiente, ¿ok? Otra característica importante y que versus, podemos hacer una comparación entre el sólido y el líquido, es que claramente el líquido no presenta una forma definida, pero sí tiene un volumen, pero no tiene una forma definida, porque recuerden que la forma se la voy a dar yo. O sea, usted va a darle la forma en el sentido de que usted va a decir, yo voy a echar este líquido en este recipiente, yo lo voy a hacer así, de esta forma y de diferentes tipos de formas, ¿ya? Todo va a depender de en qué lugar usted vierta este líquido, ¿ok? Más adelante vamos a ver el tema de las partículas en el otro PPT, ¿ya? Y finalmente teníamos el estado de la materia, que era el estado gaseoso, ¿sí? Recordar que obviamente las partículas que están en este estado de la materia se encuentran de cierta forma muy poco unidas entre sí, por lo tanto no poseen una forma, ¿cierto? Una forma definida ni un volumen definido, ¿ok? Es bastante similar a lo que ocurre con el líquido, pero en
este caso este es un poco más, ¿ya? Porque este sí que obviamente va a adaptarse a cualquier lugar donde exista un espacio para poder adaptarse, ¿ya? Por ejemplo, yo le digo el oxígeno lo podemos encontrar en cualquier lugar, en cualquier sitio. En donde hay un espacio libre va a haber oxígeno, ¿ok? Y aquí esto es importante también, que tiene que ver con cómo están las partículas unidas entre sí. Y esto también me ayuda, chiquillos, bastante para poder saber, ¿cierto? Cómo son. Esperen, un segundito. Ahí sí, ya. Como les decía, esto también me sirve, ¿sí? De cierta forma, para saber cómo se comportan estos objetos o cómo son. Por ejemplo, los sólidos son de esta forma, ¿cierto? Donde sus partículas, recuerden que estas pelotitas chiquititas nosotros le vamos a llamar partículas, en donde nuestras partículas están bastante unidas entre sí. Tenemos los líquidos, que sus partículas no están tan unidas entre sí, y finalmente tenemos los gaseosos, que sus partículas no están para nada de unidas entre sí, ¿cierto? Importante destacar en estos chiquillos es lo que tiene que ver con la fuerza de atracción entre las partículas. Cuando hablamos de la fuerza de atracción entre las partículas, estamos haciendo referencia, ¿cierto?, a la fuerza de unión, es decir, qué tan unidas están estas partículas. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuál de estos tres ejemplos, sólido, líquido, gaseoso, existe una mayor fuerza de atracción entre sus partículas? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cuál de los tres ejemplos existe una mayor fuerza de atracción entre sus partículas? Sólido, líquido, gaseoso, ¿qué creen ustedes? O sería mayormente sólido porque está como pegamento pegadas. Muy bien, Leo, muchas gracias, excelente. Sí, exactamente como dice Leo, de estos tres ejemplos, el que posee una mayor fuerza de atracción sería el sólido, porque obviamente están más juntitos. Y recuerden que la fuerza de atracción es la fuerza que atrae entre sí mismos los cuerpos, y en este caso las partículas, ¿cierto? Y el que presenta menos fuerza de atracción sería el gaseoso. ¿Por qué? Porque sus partículas evidentemente no están tan juntitas, ¿sí? Perfecto. Entonces, importante eso hasta ahí de los estados de la materia. Vamos a ver ahora otra cosa, que es los cambios de estados de la materia. Y aquí, entre comillas, digo, se pone un poquito más complejo, ¿ya? Ahí sí. Entonces, los cambios de estados de la materia. Bueno, nosotros primero, antes de reconocer, ¿cierto?, los cambios de estado de la materia, obviamente tenemos que tener en consideración y muy claro que estos cambios de estados de la materia se van a producir, chiquillo, a partir de mis primeros tres estados, ¿ya? Porque algo tiene que cambiar, ¿sí? Y en este caso teníamos al sólido, líquido y gaseoso, ¿ya? Luego tenemos, ¿cierto?, nuestro indicador que nos ayuda, ¿cierto?, a ver si ocurre o no un cambio de estado de la materia, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo tengo un hielo y le aplico calor, es decir, temperaturas altas, lo que va a ocurrir es que este hielo se va a derretir, ¿cierto? Obviamente ahí va a existir un cambio de estado en la materia, en donde va a pasar de sólido, ¿cierto?, a líquido, ¿ok? Un segundito. Ahí está. Ya. ¿Sí? David, te escucho. Profe, es que le tengo una pregunta. La primera es que estamos repasando por una prueba. Exactamente. Sí,
¿Esa? Ah, ya, esa era la pregunta, ya, súper. Sí, estamos repasando, chiquillos. Ah, ¿verdad que usted no se conectó en la primera instancia donde les comenté? David, resumo. Les decía que el lenguaje estamos al día, ya tenemos tenemos todas las evaluaciones. Entonces, es un repaso para la prueba de ciencias, ¿ya? Espéreme. La prueba, no para la prueba de matemática, porque mañana nos toca matemática y mañana vamos a hacer un repaso para la de matemática, que es el día miércoles. El día jueves es la de ciencias, pero como hay niños que dan la prueba más tempranito, vamos a hacer ahora el repaso, ¿ya? Súper, súper, ya. Agus. ¿Cierto, tía, que está diciendo una cosa de una prueba? Sí. Yo ya hice la prueba. Ah, ya, la de los cambios de estado. Ah, ya, súper, Sí. súper. Felicitaciones. Muy bien, lo felicito ahí que esté al día. Perfecto. Ya, chiquillos, sigamos con esto, sigamos. Acá tenemos, como les decía, la temperatura va a ser un indicador importante para saber cuál es el cambio de estado que corresponde, ¿ya? Por ejemplo, si yo aumento la temperatura a un hielo, obviamente el hielo se va a derretir y va a pasar de sólido a líquido. Pero ¿qué pasa si yo a un líquido le pongo temperaturas bajas? ¿Qué pasa si, ya, a ver, David? Se congela. Perfecto, perfecto. No sé quién fue el David o no? ¿No? No sé quién dijo, pero está correcto. Se congela, ¿sí? Por lo tanto, cambia de estado, pasa de estado líquido a sólido, ¿ok? Ahí también ocurre un cambio de estado. Por lo tanto, chiquillos, ¿cuál es la importancia de la temperatura? La temperatura, el aumento, disminución de esta, me va a ayudar certeramente, chiquillos, a tener un cambio de estado. Es decir, para que exista un cambio de estado, tiene que haber un aumento o una disminución de la temperatura. Y aquí está lo que yo les conversaba. ¿Sí? El agua se va a congelar en bajas temperaturas, ¿cierto? Yo tengo un agua, ¿cierto? Y le aplico baja temperatura, y que es principalmente cuando nosotros queremos hacer hielo, ¿ya? Y tenemos el agua cuando se hierve también, que es un punto máximo, que es, por ejemplo, cuando yo pongo la tetera y quiero hervir el agua, ¿ya? El agua hierve aproximadamente a los 100 grados Celsius. ¿Y qué quiere decir que el agua hierva, chiquillos? Es que, aparte de que esté súper, hiper, mega caliente, quiere decir de que el agua va a pasar de un estado líquido a un estado gaseoso. El agua se va a empezar a evaporar, ¿ya? Obviamente, como yo les decía también, el agua tiene un punto de ebullición, ¿sí? Y su punto de congelación, ¿ya? Y aquí está lo que me importa así netamente, que son los cambios de estados de la materia, ¿ya? ¿Cuándo es evaporación? ¿Cuándo es condensación? ¿Cuándo es solidificación? ¿Cuándo es fusión? ¿Y cuándo es sublimación? Cuando hablamos de evaporación, chiquillos, es el cambio de estado de la materia, que es precisamente, ¿sí?, de líquido a sólido, ¿ok? De líquido a sólido, y uno de los ejemplos del que yo les daba de la tetera, ¿cierto? Cuando el agua se calentaba y se evaporaba. Y otro ejemplo también es el de la ropa. Cuando uno lava la ropa, ¿cierto? Y la cuelga en estos cordelitos para que se seque al sol. ¿Qué ocurre con el agua de la ropa? Se empieza a evaporar, ¿ya? David. David, ¿no? Ah, ya. La condensación, chiquillos. La condensación, ¿sí?, se da principalmente cuando pasamos de un estado gaseoso a un estado líquido, ¿ya? Parece que había visto la manito del Agus arriba, o mi idea, ¿sí? Ya. Ahí sí, Agus.
La condensación significa que sí, es cierto que cuando estáis cocinando algo sale humo, le ponéis la tapa arriba del humo y sale agua. Perfecto, muy bien. Podríamos decir humo como vapor, ¿cierto? Sí, excelente ejemplo, muy bien, Agus. Exactamente eso que nos menciona el Agus es condensación. Excelente, muy bien. ¿Por qué? Porque tenemos un cambio de estado de gaseoso a líquido y en este caso lo que él llama humo, vapor, ¿cierto? En mi estado gaseoso y cuando uno le coloca la tapita, ¿cierto? Uno después ve la tapa y la tapita tiene como gotitas de agua. Y esas gotitas de agua es el cambio que pasó desde gaseoso a estado líquido. Así que perfecto. Muy bien. Ahora nos vamos a otro cambio de estado, que es la solidificación, que en este caso, chiquillos, es el cambio de estado de líquido a sólido, ¿ya? Y que principalmente es lo que hacemos nosotros cuando queremos congelar, queremos hacer hielo, ¿cierto? O queremos, no sé, de cierta forma hacer helado, ¿cierto? Lo que sea que nosotros queramos hacer con algo líquido que pase a sólido, ¿sí? De repente, no sé si le ha pasado que tienen jugo o bebida y lo dejan en el congelador y se les olvida, ¿cierto? Y después lo van a ver y está duro, 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 así como un palo. A mí me ha pasado un montón de veces que se me olvida y lo dejo arriba, ¿cierto? En el congelador y pasó de líquido a sólido. Y bueno, si yo lo dejo eso a temperatura ambiente, ese hielo que me quedó, por ejemplo, del jugo, yo lo dejo a temperatura ambiente, pasa un rato y después yo voy a ver que ese hielo se empieza a derretir. Y ahí tenemos otro cambio de estado más, ¿cierto? Entonces, importante, chiquillos, que podríamos decir que estos cambios de estados van a estar presentes en todo momento en nuestro entorno, en todo momento, ¿ya? Así que es súper importante. Luego tenemos otro cambio de estado que se llama la fusión, ¿ya? Que es cuando pasa de sólido a líquido gracias al aumento de temperatura, ¿ya? En el anterior teníamos de líquido a sólido y ahora tenemos de sólido a líquido, que puede ser lo mismo que yo les explicaba. A mí se me congeló mi juguito, ¿cierto? Y lo dejé a temperatura ambiente, y estaba sólido, y poco a poco, con el aumento de temperatura, con la temperatura ambiente, ¿cierto? Comenzó a derretirse, ¿ok? Porque hubo un aumento de temperatura. Perfecto. Y finalmente tenemos la sublimación, ¿sí? Que son dos tipos de sublimación, ¿sí? Que principalmente la sublimación, chiquillos, es cuando pasa de estado sólido a gaseoso o de gaseoso a sólido. Y esto principalmente es difícil encontrarlo en la naturaleza, chiquillos. Lo encontramos mayormente, digamos, en estos experimentos químicos que se realizan, ¿ya? Por lo tanto, a mí lo que más me importa es que ustedes entiendan y puedan identificar la fusión, la solidificación, la evaporación y la condensación, ¿cierto? Como los primeros estados más importantes, como los estados más importantes, ¿ya? Entonces, sigamos con nuestro repaso. Espérenme, ay, un momentito. Espérenme un segundito. Ya, ¿se ve, chiquillos? Y ahora viene, todavía estamos hablando de la materia, ¿cierto? Composición de la materia. Bueno, esto es lo que ya habíamos visto, ¿cierto? Que tiene que ver con los cambios con los estados de la materia, en qué características estaban, ¿cierto? Líquido, sólido y gaseoso, cómo están las partículas, unidas 100%, no tan unidas y para nada unidas, ¿cierto? Entonces, acá teníamos ejemplos, ¿cierto?
de los distintos estados de la materia. Uy, me pasé un poco. Importante, dos conceptos, la masa de un objeto y el volumen de un objeto, ¿ya? Cuando hablamos de la masa de un objeto, es la cantidad de material que tiene un objeto, ¿ya? Y cuando hablamos del volumen, es el tamaño del objeto, es la magnitud del objeto, ¿ya? ¿Por qué lo estoy pasando tan rápido? Porque esto ya lo vimos y creo que ya lo manejan. Bueno, y aquí hicimos a ver una comparación de peso entre distintos objetos según su masa, ¿ya? Y aquí esto me interesa también, que tiene que ver con las propiedades físicas de un objeto versus, las propiedades químicas, ¿ya? Cuando hablamos de las propiedades físicas, estamos haciendo referencia a las propiedades evidentes, a lo que yo puedo ver. Por ejemplo, una propiedad física acá tiene que ver con que este auto es de color amarillo, este auto no es tan grande, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Propiedades químicas es su composición. Por ejemplo, si yo quiero modificar la propiedad química de este papelito, lo que tengo que hacer es prenderle fuego. Ahí estoy modificando su propiedad física y química, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este proceso ocurrió una combustión. ¿Ya, chiquillos? A ver, espérenme. Ahora sí los voy a mirar. Pía, al tiro te doy la palabra. Pía, pía, pía. Ahí está. Disculpe por molestarla, pero en el listado que usted envió, dice que lo que va a entrar en la prueba van a ser los cambios de estado de la materia, las fuerzas y tipos de fuerzas. Exactamente. ¿Y lo que están pasando ahora también va a estar en la prueba? Sí, mira, lo que pasa, Pía, es que esto es parte de la materia, de los estados de la materia. Es como una pincelada solamente, como de decir que, por ejemplo, primero partimos hablando, ¿cierto?, de la materia. Decíamos, la materia la podemos encontrar en sólido, líquido, gaseoso, y lo que estoy viendo ahora, sobre todo especialmente en estas últimas dos diapos, ¿cierto?, es que la materia posee, aparte de volumen, ¿cierto?, determinado y todo, posee propiedades físicas, ya que es lo que uno ve a simple vista, y también posee propiedades químicas, que es de qué está contenido la materia, ¿ya? Ya. Esto solamente es lo distinto, porque lo otro era, mira, fíjate, era un repaso a lo que ya habíamos estado mirando, ¿sí? Los estados de la materia, cómo lo encontrábamos, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Así que sí, esto va incluido también, pero como te digo, lo único, entre comillas, diferente a lo que hemos estado viendo hasta ahora en los otros Power, estos conceptos, que es propiedades físicas y propiedades químicas, pero es con respecto a la materia, ¿ya? Y aquí había un video, pero como lo pasé a PDF no lo va a poder ver. Creo que lo vimos esa vez. Los voy a buscar y se los voy a enviar, ¿ya? Y ahora finalmente, para ir terminando, vamos a ver las fuerzas. Las fuerzas. Un momentito. Las fuerzas, aquí estamos, ¿ya? ¿Se acuerdan que nosotros cuando hablamos de las fuerzas en un principio estábamos diciendo que fuerza es algo, de hecho es algo que nosotros hacemos de manera cotidiana? Hay fuerzas que nosotros realizamos y que no nos damos cuenta que estamos realizando, ¿ya? Porque es tan cotidiano que uno no se da cuenta que lo está realizando porque lo hace digamos, por inercia, ¿ya? Pero, por ejemplo, cuando uno está jugando fútbol, ¿cierto? Uno cuando le pega al balón, uno no dice, le voy a pegar al balón y voy a ejercer una fuerza. No, uno solamente le pega al balón, ¿cierto? Pero uno se da cuenta que en ese momento está ejerciendo una fuerza. Y una doble fuerza, chiquillos. ¿Por qué doble fuerza? Porque aparte de la fuerza que yo estoy generando y ejerciendo sobre el balón, existe una fuerza desde el balón hacia mí, ¿ya?
¿Se acuerdan que yo les decía que el objeto también ejerce fuerza hacia quien lo está ejerciendo? Por ejemplo, imagínense ustedes, levantan un objeto del suelo, ¿sí? La fuerza es hacia arriba, porque yo levanto el objeto del suelo, pero también existe otra fuerza, que es la fuerza interior del objeto, que hace que este objeto, yo al levantarlo me cueste más y la fuerza va en dirección contraria, ¿ya? Importante también entender, chiquillos, que la fuerza, bueno, aquí está, ¿cierto? Que la fuerza se ejerce, en este caso, en la persona que levanta hacia arriba hay una fuerza, y el maletín al ser levantado ejerce una fuerza hacia abajo, ¿ya? Porque recuerden que la fuerza, ¿sí? Es una acción mutua entre dos cuerpos, ¿ya? Nunca se puede ejercer una fuerza con un solo cuerpo, o si no, no es fuerza. La fuerza tiene que ejercerse siempre entre dos cuerpos, ¿ok? Tenemos también, chiquillos, que las fuerzas van a producir dos características bastante particulares, que son la desformación de un objeto y el movimiento de un objeto, ¿ya? Hay ciertas fuerzas que al ser muy fuertes, digámoslo de cierta forma, pueden romper o desformar un objeto, ¿ya? Y hay otras fuerzas que al ser fuertes, también al aplicar una magnitud bastante grande en la fuerza, va a producir un movimiento. Por ejemplo, cuando yo estoy andando en bicicleta, necesito pedalear fuerte, o sea, aplicar una fuerza en mis piernas para que los pedales se muevan. Si yo no aplico una fuerza suficiente en los pedales, lo que va a ocurrir obviamente es que esta bicicleta no se va a mover, ¿cierto? ¿Se acuerdan que yo les daba el ejemplo de que yo tengo una lata, ¿cierto? Una lata de bebida, y yo la dejo en el suelo y vengo corriendo y ¡pum!, la pateo. ¿Qué le ocurrió a la lata? Primero se deformó, porque yo al aplicar la patada, ¿cierto? El pie, cuando yo golpeé la lata, ocurre en este caso una deformación por aplicación de fuerza. ¿Y qué pasó también? Cambió de movimiento, porque ya no se quedó ahí donde yo la había dejado, sino que pasó a otro lado, ¿ya? Importantes estos dos conceptos, deformación y movimiento. También le había dicho que la fuerza produce cambios que son de dos tipos, permanentes y no permanentes, ¿ya? Cuando hablo de cambios no permanentes, son aquellos cambios en donde yo hago una fuerza y mi objeto vuelve a ser como era antes. Voy a dar un ejemplo. Los slime, cuando yo los tengo, yo aplico fuerza en un slime, ¿cierto? Puede que yo le haga un hoyito al slime, ¿cierto? Pero si después yo lo empiezo a moldear para que quede exactamente ahí el movimiento que estaba haciendo la tía, yo lo empiezo a estirar, ¿cierto? Lo puedo estirar y mi slime obviamente va a cambiar de forma. Pero ¿qué pasa si yo digo, voy a volver a dejar mi slime como era antes, así chiquitito? Yo lo puedo volver a achicar, ¿cierto? Lo empiezo a amasar, digamos, para que me quede de la forma que estaba inicialmente. Ese es un cambio que no es permanente, ¿ya? Porque obviamente puede volver a ser como era antes. Santi, no te había visto, disculpe, ahora sí le doy la palabra, Profe, dígame. tengo un ejemplo. ¿Ya? ¿Súper? Como las pelotas antiestrés, esas si tú Ah, las cierto. apretáis, se vuelven y después las soltáis y se vuelven a la normalidad. Excelente ejemplo, muy bien, Santi, te felicito, muy bien. Exactamente, chiquillo, esas pelotas antiestrés que son como de goma, ¿cierto? Uno cuando las aprieta, ¿cierto? Que ocurre que las pelotas como que se deforman de cierta forma. Y uno las suelta, ¿y qué pasa? Vuelve a estar como estaba antes. Súper bien. Rafaela, la escucho, Rafita. Más fuerte, mi niña, o más cerca del micrófono. Más fuerte. Eso mejor. ¿Sabes? Ahí sí, ya. Ahí la escuchamos. Rafita. ¿Qué?
Ahí sí, ahora sí dígame lo que iba a decir, ahí la escucho mejor. ¿La escuchan mejor? ¿Para Ahí sí. cuándo es la prueba? La prueba es para el día jueves. Ajá, Para el día entonces tengo tiempo. Tiene mucho tiempo todavía. Y ponga harta atención ahora para que tenga más tiempo, porque si pone atención ahora, después le va a ser mucho más sencillo estudiar. ¿Ya? Ya, chiquillos, sigamos. Santi, creo que levantó la mano de nuevo, Santi. Santi. Yo Te me sé olvido. un ejemplo, pero de los permanentes. A ver, deme un ejemplo permanente. 5 minutos. Lo escuchamos. Ya. Con ¿Los globos? los globos, si tú los apretáis, no vuelven a la normalidad. Exactamente, por ejemplo, si yo inflo un globo, muy bien, Santi, y lo pincho, imagínense. Ahí el globo ya jodió, por cierto, ya no vuelve a la normalidad porque obviamente va a perder su forma. A no ser de que yo infle un globo y no le haga un nudo y lo suelte, y ahí no ve que el globo es como que se desespera y vuela por todos lados, pero después uno agarra el globo y sigue siendo igual. En el caso del cambio permanente es si yo amarro el globo y después lo pincho. Claramente ahí es un cambio permanente, porque no vuelve a ser igual de como era en un principio. Así que muy bien, Santi, con su ejemplo. Felicitaciones. Y acá es lo que yo les comentaba esa vez sobre este personaje, Newton, que fue... Faltan 3 minutos para que se termine la clase. Faltan 3 minutos. Uy, cierto, gracias, Tristán, no me había dado cuenta. Entonces voy a saltarme esto de Newton porque no lo voy a preguntar en la prueba, esa vez yo lo puse solamente para que ustedes lo conocieran, ¿ya? Y voy a mostrar así rapidito lo que es el tema de los tipos de fuerza, ¿ya? Ya. Ay, ¿qué hice? Ahí está. Tipos de fuerza. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que existían distintos tipos de fuerza y vamos a clasificar las fuerzas dependiendo de si era por contacto directo o por la distancia? ¿Ya? Cuando hablábamos de la fuerza de roce, estábamos haciendo referencia a aquella fuerza en donde existía un contacto entre varios objetos, dos o más objetos, ¿cierto? Entonces, este tipo de fuerza de roce va a ser un tipo de fuerza por contacto. Teníamos también la fuerza de gravitacional o la fuerza de gravedad, ¿se acuerdan? Que era la fuerza, esta fuerza no es por contacto, esta fuerza es a distancia, ¿ya? Y era principalmente lo que tenía Esa que es la ver... fuerza del espacio es bajo cero, por eso flota. Exactamente, y en la Tierra es de 9.8, ¿sí? Es la fuerza que existe en el centro de la Tierra, en este caso, que hace que todos los objetos sean atraídos hacia ella y es decir, que no floten. Teníamos la fuerza elástica, ¿cierto? Que se relaciona con la fuerza que se ejerce con cualquier tipo de material que presenta características elásticas. Por ejemplo, saltar en una cama elástica. Teníamos la fuerza normal, que es esa fuerza que no se evidencia, ¿cierto? Pero es la fuerza que se opone al objeto, ¿ya? ¿Se acuerdan que yo les decía que cada vez que aparezca un objeto así, con una flecha hacia arriba y otra flecha hacia abajo, es porque está en presencia de fuerza normal, ¿ya? Y finalmente teníamos la fuerza de tensión, ¿cierto? Ah, no, no era finalmente, porque la última era esa. Teníamos la fuerza de tensión, ¿cierto? Que se ejercía principalmente entre dos objetos que generen una tensión, y tensión se refiere a que esté así como bastante estirado, ¿sí? Y principalmente se daba en mecanismos con poleas, ¿ya? Y para finalizar teníamos la fuerza magnética, que también es un tipo de fuerza a distancia, ¿ya, La chiquillos? fuerza magnética es cuando es como de un imán. Aquí, mire, espérame. Déjame activar la cámara. Y como la misma palabra lo dice, magnética. Espérame. Mira, aquí tengo imanes. Espérame. Bien, Mira, muy bien. tengo imanes. Ah, exactamente, ese es muy buen ejemplo. De hecho, Mira, cuando tú lo separas y lo dejas,
Mira, eso, exactamente, muy bien. Ahí Jun- lo que acaba de ser Tristán es un ejemplo de fuerza magnética. ¿Por qué lo suelta y por qué se unen los imanes? A partir de la fuerza magnética que se genera entre ellos. Muy bien, muchas gracias Tristán por su ejemplo tan... Y si quieren más ejemplo, tengo más. Tiene bastantes imanes, muy bien. Ya chiquillos, entonces, espérenme, estaríamos con nuestro repaso ahí. ¿Queda alguna duda o consulta? Rafaela, ¿te escuchó? Rafa, Profe, yo también un poco. ya, espérenme un poquito, déjeme que hable la Rafa primero y Rafa, Última prueba de lenguaje. un poquito más fuerte, mi niña, que no la escuchamos muy bien. Esta es la última prueba de lenguaje. ¿De lenguaje? De ciencia, mi niña. Sí, es la última prueba. Ah, Conjunto recuerde con las actividades, con la guía de pero ciencia. profesora, hoy ¿Cómo? es lunes. Hoy es lunes. Sí, niña, lo que pasa es que, sí, hoy día nos tocaba lenguaje, pero yo les decía que el lenguaje ya estamos al día. Ya están todas las notas y el contenido estamos al día. Entonces dije que hoy día íbamos a hacer un repaso para la prueba de ciencias. Ah, de veras. ¿Cierto? Ya, mi niña. Tristán, ¿está por ahí? Sí. Ya, ahora sí, dígame rapidito lo que me iba a decir. Lo que le quiero decir que totalmente no es una duda ni nada, pero es algo que va a servir. Ya, Totalmente. Y con otra fuerza magnética más potente, la fuerza magnética menos potente va a ser atraída por el otro. Pero si el otro es más potente y el otro es mucho más potente, es como algo por el estilo. O ya, si no, los dos son de la misma atracción. Espérenme, voy a encender la cámara. Si son de la misma atracción, o sea que tienen la misma condimento y todo, ya, ve lo imán, espérame, ve, ahí le di vuelta a uno, mire. Estamos Son de la ya, misma contracción, mira. estamos listos Deja la que se unen. profesora. ya, Nos deja. súper, súper, súper. Ya, chiquillos, muchas gracias Tristán por su ejemplo tan valioso ahí que nos sirvió bastante a todos. Como decía por ahí el tío Andrés o el tío Carlos, que estaban por ahí, estamos ya en la hora, chiquillos. Espero que les haya servido este repaso para nuestra evaluación. Cualquier duda o consulta, ustedes saben que yo estoy disponible. ¿Ya?